Bienvenido, Matías. Matías Ayala Munita es profesor e investigador de la Universidad Finisterra. Ha ejercido la crítica literaria y publicado artículos académicos en revistas y libros en Chile, Estados Unidos y Europa. Escribió 3 libros de poesía, editó una nota estridente de Enrique Lin en el año 2005, es autor de los libros de ensayos Lugar Incómodo, Poesía y Sociedad en Parra, Lin y Martínez en el año 2010, la poesía de Oscar Hahn, Anacronía, Fantasma, Visualidad, año 2018, y Poéticas de lo viviente, lo animal y lo impersonal en el año 2020. Matías. Muchas gracias por la invitación a este día, a este encuentro fuera de la pandemia. Yo voy a leer un texto que se llama 4 tesis sobre la literatura durante la Unidad Popular, y la idea central es que propongo 4 tesis para interpretar la invisibilidad de la literatura escrita durante la Unidad Popular, como que no existe. En Chile no existe la categoría literatura durante la Unidad Popular, ni tampoco literatura de la Unidad Popular. Podrán buscarse con cuidado estas y otras entradas en las historias de la literatura y será infructuoso, no aparecen. Esta invisibilidad podría deberse, conjeturo, al paradigma generacional de Sedomil Goich, que las historias literarias chilenas han adoptado en esos años. Este método conservador enfatiza la continuidad de las generaciones y su apacible despliegue histórico. Y si bien las generaciones literarias no excluyen las relaciones contextuales, sociales y políticas, ellas necesitan de un encadenamiento liso histórico para dibujarse con nitidez. El método generacional mostró sus limitaciones a partir de los años 70. Por una parte, la Unidad Popular, como proyecto político y social revolucionario, suponía un cambio en la linealidad histórica nacional, que haría explotar la continuidad lisa con el pasado. La UP sería un acontecimiento revolucionario, si lo lograba ser exitoso, ¿no es cierto?, en la historia nacional, y la juventud literaria de entonces lo apoyaba mayormente con distintos énfasis. Sin embargo, no fue el gobierno de Salvador Allende, sino su fin trágico en 1973, con el golpe de Estado contrarrevolucionario, lo que interrumpe la homogeneidad temporal sobre la cual se podían desplegar las generaciones literarias. El golpe de Estado acontece en la historia de Chile de forma traumática, como interrupción del sentido, ¿no? El evento traumático como marca violenta, según más allá del principio del placer, ¿no?, de Sigmund Freud, que inventa esta idea del trauma, o le da forma, digamos, propone que altera la temporalidad sucesiva y lineal y produce un tiempo confuso, que se expande su huella, diferida y anacrónica, hasta reconfigurar el presente, el futuro y el pasado, ¿no? La marca como traumática, como confunde el despliegue temporal, ¿no?, y siempre hay un retorno del pasado. El golpe de Estado como trauma histórico y como refundación económica, política y social ha hecho que la UP, esos 3 años complejos y vertiginosos, hayan pasado a segundo plano. La historia literaria también reproduce esta organización temporal, con lo cual la literatura durante la Unidad Popular se encuentra obliterada e invisibilizada. La segunda tesis dice que la literatura no ha logrado articular el acontecimiento de la Unidad Popular. Una segunda conjetura para explicar esta ausencia de la literatura durante la Unidad Popular fue la separación espacial cultural entre los escritores, mayormente masculinos, capitalinos, universitarios, burgueses o de clase media, militantes algunos, y las múltiples organizaciones populares, obreras, campesinas, que toman preeminencia durante esta época, ¿no? Los escritores invitaron la política directa, sentían que debían acompañar el proceso revolucionario desde sus propios espacios culturales. Por ejemplo, la generación de poetas de los 60, se ha dicho, estaba más preocupada de asuntos formales, históricos y semióticos, o intimistas, metapoéticos y críticos, ¿no?, han dicho algunos críticos. Y esta razón explica por qué algunos jóvenes no hicieron una obra política, en especial si se compara con la misma generación de Argentina o de Cuba. Mi conjetura es que esto se debe a la presencia ineludible de Pablo Neruda, que domina el panorama nacional y continental. Neruda, el importante poeta de izquierda, ¿no es cierto?, conocido mundialmente, no deja el legado literario que continuar. Al contrario, los poetas que vienen después de Neruda necesitan distanciarse de su obra. Cosa que no pasa en Argentina o en Cuba, donde sí, esta misma generación era muy politizada. Por otra parte, la nueva generación de narradores masculinos, Skármeta, Dorfman, Delano, Enrique Valdés, Mauricio Báquez, tampoco eran especialmente políticos o propagandísticos. O mejor dicho, su trabajo literario no pasa por aludir los conflictos políticos inmediatos de la UP en el registro narrativo tradicionalmente realista,
sino en articular una política literaria más compleja, tanto en términos representacionales como culturales. Como sucedía en otros lugares de América Latina, por ejemplo, en la literatura de la onda en México, estos narradores articulaban las tensiones entre generaciones, diversos medios de comunicación de masas, como la música popular, el cine, las revistas, exploraciones sexuales, ¿no? La nueva vía sexual que se expande en los 60, las posibilidades políticas de articular un lenguaje directo y coloquial, juntos con las experimentaciones que provenían narrativas del boom latinoamericano. Entonces, las narrativas más importantes de la Unidad Popular aparecen hacia el final, en 1973, cuando ya la crisis económica, política, saturaba el espacio para que estos proyectos literarios tomaran preeminencia. Esta tardanza puede deberse a la lentitud del trabajo de la escritura y también a lo demoroso del proceso editorial, ¿no? Que siempre se demora muchos años. Una buena parte de estas narrativas, además, se editan fuera de Chile. Debido a la tardanza, como a su publicación extranjera, ellas no pudieron ser leídas en Chile con propiedad, con lo cual su impacto cultural se redujo considerablemente. Estoy pensando, por ejemplo, en Batman en Chile de Enrique Lihn, o la novela de Dorfman. Como en época revolucionaria, la UP tiene una temporalidad acelerada y multiforme que involucra a sus actores y donde el presente se concibe como un acontecimiento de fuerzas múltiples, arrollador, con velocidades y ritmos diversos, en direcciones distintas. La época de la presidencia de Salvador Allende fue un acontecimiento en varios sentidos. Este es un momento de cambios sociales, políticos, culturales y estéticos futuros, como una multiplicidad abierta. Y esto es lo que quiero enfatizar. ¿No? Hay cuando uno está viviendo algo, están pasando muchas cosas y uno sabe para dónde va. ¿No? Es como un acontecimiento, que una multiplicidad que solamente toma forma después. Como una acontecimiento abierta que intentó cambiar la manera en que los sujetos, las relaciones y los procesos se entienden y se enmarcan. Por momentos podría dar la impresión de que el acontecimiento revolucionario sigue la teleología, digamos, como la narrativa, el orden prevista por la teoría marxista, ¿no? O el programa político. Pero en otros momentos da la impresión que se muestra confuso, con avances y retrocesos parciales, con la conspiración contrarrevolucionaria, ¿no? Desde el inicio del asesinato del general Schneider, antes que asumiera Allende, y toma una temporalidad, ¿no es cierto?, como de conspiración y retroceso constante. Entonces están todas estas temporalidades y todas estas fuerzas funcionando al mismo tiempo. Entonces, quizás las narrativas de conspiración política y económica podrían considerarse las emblemáticas de la UP. Y esto es como otra idea posible, ¿no? Pero ellas no son las pretenciosas de un punto de vista formal y textual, no aspiran a elevarse al podio de la literatura nacional. Hay dos novelas particulares que tratan sobre conspiración, pero no son grandes novelas, no aspiran a ser grandes novelas. Y esto lo hace interesante, a mí, como mirándolo desde lejos. Por el contrario, imbuidas en la necesidad de ampliar la recepción local, ¿no? Y de tener impacto directo, en el fondo que los lean las clases medias o populares en lo posible, utilizan el elemento de la novela policial y sensacionalista para hacer visible y legible la conspiración invisible. Y esta otra idea que siempre he tenido es que en el fondo la conspiración funciona siempre como invisible. Todos sabían que estaba la conspiración, pero nunca era posible verla dónde estaban los agentes, ¿no? Se sabía de repente, ¿no?, que mataron a Schneider, pero entonces hay una cuestión entre la invisibilidad y la visibilidad que me parece súper interesante. Las novelas son Y corría el billete, de Guillermo Tías, y El miedo es el negocio, de Fernando Jerez. Conjuran la pedagogía política, la entretención literaria, lectora, y un amplio registro de personajes y un uso del lenguaje hablado. En ambas, la conspiración se presenta en torno a la figura del dinero y el sindicato, respectivamente, y en distintos espacios productivos, como el banco y la fábrica. Sin duda era difícil, durante estos años, articular los elementos culturales y las fuerzas sociales en una obra literaria. En momentos de excepción revolucionaria y de fuerzas contrarrevolucionarias, el sentido del presente solo se puede establecer en el futuro, de forma retrospectiva. Frente a esta realidad social y política multiforme, el acontecimiento revolucionario de la UP su examen solo puede cristalizarse y la narrativa misma suele demorarse en procesar los cambios sociales. Si bien a la UP le ha costado ser narrada, puede ser porque además hace difícil articular su despliegue en el tiempo, en el marco conceptual de la novela y además en un lapso de solo 3 años. Una tercera tesis, son todas como simultáneas, no son sucesivas, es como un montaje de tesis. La literatura se encuentra arrinconada entre los medios masivos y la emergencia de lo popular. Si se compara la producción literaria con otras expresiones culturales, lo primero que destaca es su reducida importancia. Frente al cine, la música, la gráfica de murales y afiches,
la literatura parecía no tener un lugar importante en la cultura de la UP. El cine chileno, si bien no tuvo el Estado una política cinematográfica clara y bien definida desde Chile Films, entra en un momento de expansión con el reconocimiento local y extranjero, ¿no? Un puñado de obras notables y una diversidad de obras y registros, ¿no? La música popular y la visualidad de murales y afiches acompañaron, son los emblemáticos, ¿no es cierto? Y acompañaron a los cuerpos colectivos, ¿no? En su despliegue colectivo de manifestaciones y concentraciones políticas. Junto a su función urbana, la música y los afiches se reproducían medialmente. Y esa es una tesis que me parece interesante, que en el fondo la música y afiches permiten la reproducción mecánica. Y eso hace que esos puedan ser tan importantes. En el fondo, funcionan ya desde la cultura de masas. La literatura, en cambio, escrita y leída en aislamiento, confinada en una industria cultural bastante limitada, restringida al espacio cultural universitario, y los lectores de clase media y alta no pueden tomar un rol mayor debido a su propio desarrollo mediático, cultural, técnico y político. La cuestión de la invisibilidad de la literatura podría ser no tanto un problema representacional, como yo conjeturaba recién, ¿no? La dificultad de articular la tensa complejidad del proceso chileno, sino social, cultural, medial, de la misma cultura letrada nacional. La dependencia de la literatura de un campo universitario y su dificultad de entrar en circulación mediatizada en la industria cultural, como hacía el cine, la radio, los discos, y empezaba la televisión en esta época. Una manera entonces de leer la producción literaria es acercarse desde la ensayística y de las discusiones intelectuales de cultura, política y medios de comunicación de masas. El campo de la discusión se componía a partir de grupos claramente definidos, que se organizan en torno a espacios distintos, pero que son conscientes de que deben vincularse para tener éxito las disputas políticas y culturales. Por una parte, articula el campo el proyecto político-económico de la transición al socialismo de la UP, con una gama de periódicos y revistas de partidos, con presencia universitaria y intelectuales, ¿no? Frente a ellas, en el fondo, toda la cultura de los partidos. Frente a ellas se encuentra la emergencia de las organizaciones espaciales de obreros, campesinos y juntas de vecinos, el célebre Poder Popular, que contiene su propia cultura, pero que no tiene presencia nacional, más bien se organiza territorialmente a partir de viviendas, barrios, poblaciones o lugares de trabajo, ¿no? Cordones industriales. Y por último, colman el espacio de la cultura urbana los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto? La prensa, la radio, la imprenta. Entonces, entre la cultura política, la cultura popular y la cultura masiva, el campo cultural, todo esto, ¿no? Está súper tensado, ¿no? Y un lugar de la alta cultura, de la cultura letrada, como que no encuentra un lugar donde ubicarse, donde desplegarse, ¿no? El proyecto editorial Kimantú encarna la producción literaria de la Unidad Popular mejor que cualquier novela o libro de poemas, propongo, ya que articula las relaciones entre alta cultura, cultura masiva y popular. Kimantú quiere cristalizar todos estos espacios, ¿no? Es aquí donde habría que buscar quizá el legado cultural de la Unidad Popular, en términos letrados, ¿no? Y no en las obras literarias específicas, ¿no? O en escritores individuales, ¿no? Sino, entonces, está este paso entre la literatura y la producción literaria, producción editorial, es un ejemplo de los cambios culturales que acontecen durante la Unidad Popular. Hay varios escritores y profesores jóvenes, de hecho, que trabajaron en Kimantú como colaboradores. Así que en vez de escribir sobre la UP, como que se sumaron ahí a trabajar como asesores o guionistas. Entonces, la pregunta recursiva del lugar de la literatura y de la cultura letrada durante la transición al socialismo fue muy importante para los escritores que apoyaron y colaboraron en el gobierno de la UP. Esta pregunta animaba las discusiones culturales de revistas como Cormorán, La Quinta Rueda, asediados por la cultura juvenil de la cultura de masas y por la cultura popular. La pregunta crítica y recursiva es fundamental. ¿Cuál es la función de la alta cultura en relación a la cultura popular y a la cultura masiva? Y no lo pueden resolver, por supuesto, ¿no? Era imposible resolverlo de esa manera, puesto de esa manera. Una primera respuesta frente a este doble acoso es la recursividad autoconsciente de la tradición de la vanguardia histórica, ¿no? La autoconciencia textual se pregunta, más allá de un procedimiento formalista, por el lugar y la función cultural de la obra, ¿no? Hay una tradición de la vanguardia, de la primera vanguardia, ¿no? Es que la obra se pregunta por qué es lo que es la obra, ¿no? Y esa pregunta autoconsciente
continúa en estas obras de la Unidad Popular. Se preguntan qué es lo que es una obra en este momento, ¿no? Esto se acontece, por ejemplo, en la novela Monos en la costa de Ariel Dorfman, publicada en 73 en Buenos Aires. Es un texto que consiste en un conjunto de reseñas, críticas de libros, de películas ficticias y conjeturales que tratan y acontecen durante la Unidad Popular. A partir de la multiplicidad, el fragmento y el collage, se compone un texto polifónico y político, autoconsciente e irónico. Las diversas obras resumidas y juzgadas mantienen una pluralidad de relaciones estéticas, políticas y afectivas, ¿no? Esta novela no presenta la militancia de manera abierta, más bien se encuentra contrapesada con su prolífica y lúdica elaboración textual. Tan literaria como política, Monos en la costa es una integración fragmentaria en cómo narrar, imaginar y dar sentido al acontecimiento de la Unidad Popular. En términos poéticos, quizás los libros más importantes de la época son el Artefactos del 72 de Nicanor Parra y la poesía visiva de Guillermo Deisler. Ambos son poetas y que se encuentran en distintos momentos de su desarrollo como escritores. Parra lleva Artefactos hasta el extremo de la fragmentación de la oralidad urbana que viene desarrollando desde los años 50 y 60. Y bueno, había sido Premio Nacional el 69. Y Guillermo Deisler, en cambio, de la generación joven, ¿no?, comenzaba a trabajar en los límites entre lo textual, lo visual y la tecnología de la impresión manual. Los fragmentos orales y textuales de Artefactos, si bien toman el pulso cultural y social del político de la época, son expuestos en su antagonismo y violencia, pero se muestran incapaces de darle un sentido más allá de la yuxtaposición. La novela Palomita Blanca, de Enrique Lafourcade del 71, es particularmente interesante por varias razones. Primero porque es una novela muy exitosa, con múltiples reimpresiones, ¿no? Y de hecho, ¿no?, Raúl Ruiz hizo una película durante la Unidad Popular a partir de esta novela tan famosa. Esta historia combina los elementos de la cultura juvenil, representados por los medios masivos, ¿no? Jóvenes escuchan rock psicodélico, usan drogas recreativas, tienen sexo despreocupadamente y se encuentran sujetos de diversas clases sociales en espacios urbanos. En esta novela confluyen el registro juvenil del habla femenina popular, la protagonista de la novela, y en eso es lo mejor que tiene la novela. Uno escucha ahí a hablar a una mujer joven popular, y los espacios urbanos del barrio alto santiaguino como objeto de deseo y de consumo. Y esto es lo que tiene como una especie de publicitaria. Y esto es como lo conservador, se ve Providencia, Parque Forestal, la discoteca de la Reina, como un objeto de deseo, así como, mira, así viven los ricos. Al mismo tiempo, Palomita Blanca es una alegoría política en clave de melodrama, ¿no? La historia de amor entre jóvenes de distintas clases sociales está condenada al fracaso durante la Unidad Popular. Además, hay que notar que en Chile no hubo una tradición fuerte de intelectual público. Y esto no cambió, sino que se reafirmó durante la Unidad Popular. Se podría afirmar que los intelectuales orgánicos del UP no fueron los novelistas o poetas, sino los sociólogos del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, de la Universidad Católica, ¿no?, recién creado ese centro de estudios durante los cambios universitarios a finales de los 60. Ellos, desde la universidad, el gobierno y su revista, Cuadernos de la Realidad Nacional, conceptualizan y dan forma discursiva al acontecer político de la Unidad Popular bajo el liderazgo de Armand Matelart. La reflexión de Matelart respecto a los medios de comunicación intentaba pensar cuáles eran los medios masivos de la industria cultural chilena que podrían ser utilizados para la revolución socialista y cómo se utilizaban. Se preguntaba además si había que replantearse la manera y los sujetos a través de los cuales la cultura se produce, circula y es consumida. Y voy a la cuarta y última tesis de este montaje. La literatura de la UP no ha podido ser leída desde la postdictadura. La UP, de esta manera, ha tomado sentido a partir de su término traumático, del día en que el gobierno cambió de signo con la violencia del 11 de septiembre. La mayoría de los retratos de la UP se entienden como proyecto inconcluso, fallido, violentado. Ejemplos de esto son las célebres obras de la narrativa chilena, como Casa de Campo de Donoso, El Paso de los Gansos de Fernando Alegría, Los Convidados de Piedra de Edwards y la muy exitosa La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Fijan como que los escritores más importantes representan la UP como algo fallido, ¿no?, a partir de algo, del fracaso. La única excepción es Soñé que la nieve ardía de Skármeta, donde trata sobre la UP, pero el final, el golpe de Estado, no cambia todos los sentidos de la novela, sino como que está sucediendo un momento revolucionario y viene el golpe, pero no todo se lee desde el golpe.
en contraposición a todas las obras de Donoso, de Alegría, de Edwards o de Isabel Allende. Por lo general, la cultura y dentro de ella la literatura se suele comprender desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, desde el historicismo, que concibe la cultura como extensión de los cambios políticos, sociales y culturales de los años 60, que se acrecientan y intensifican al inicio de los 70. Y una segunda manera, propongo, es el discurso cultural de la postdictadura, que concibe la UP a partir del fracaso político del golpe de Estado del 63 y concibe el éxito rotundo de la dictadura cívico-militar al imponer su sistema económico neoliberal junto con la Constitución del 80. La idea es que el discurso cultural de la postdictadura es el discurso del fracaso de la Unidad Popular. Y eso recién nos estamos dando cuenta ahora que al parecer estamos por fin acabando con la postdictadura y entrando en un nuevo ciclo político y cultural. Ambos marcos de lectura, el espacio cultural de la UP y en especial la literatura, no ha podido ser leído completamente de sus propias coordenadas sociales, culturales, mediales y subjetivas. Durante los últimos 40 años, buena parte de la energía del trabajo literario y académico se ha concentrado en las obras hechas durante la dictadura y las contemporáneas entendidas a partir de los cambios dictatoriales. La misma expresión de postdictadura, ¿no?, es un ejemplo de cómo el discurso cultural se concibe fuertemente determinado por los cambios dictatoriales, ¿no? Como que seguimos viendo en la dictadura, que es la postdictadura, lo que viene después de la dictadura. El discurso cultural de la postdictadura, por lo tanto, hace suyo los presupuestos neoliberales del fracaso completo de la izquierda. Y de esta manera elabora un largo lamento y un complejo duelo, ¿no? Y esto pareciera ser todo el discurso desde los años 90 hasta ahora había sido como el lamento de todo lo que perdimos. Afirmar este fracaso en términos hermenéuticos, esto es lo que yo quisiera hacer hincapié, consiste en fijar y reducir el sentido de la experiencia colectiva de la UP y asimismo de su cultura. De esta manera la postdictadura reduce la cultura de la UP y limita su alcance de sus propuestas estéticas y sus sentidos posibles. Entonces, la poesía, la narrativa, el teatro y la literatura durante la Unidad Popular ha sido poco leída, ha pasado desapercibida, ha parecido inexistente. Estas cuatro tesis conjeturan razones de esta invisibilidad. Combinar una lectura que articule la historia literaria, las relaciones contextuales, el campo mediático y su lectura contemporánea, es lo que intentamos hacer ahora, ¿no? Es la tarea para volver a leer, para deconstruir los marcos de lectura del pasado y proponer nuevos marcos de lectura. Da la impresión de que en Chile, con las manifestaciones de 1919, ¿no?, comienza a salir estos pactos políticos, sociales y económicos de la transición a la democracia, en que se asentaba el paradigma de la postdictadura. De esta forma, si salimos de eso, los objetos culturales ya conocidos y leídos muchas veces, podrían iluminarse de unas nuevas perspectivas, como nuevos objetos culturales, y nuevos objetos culturales sin duda van a emerger. Objetos culturales del pasado que no habíamos visto. Posiblemente la literatura en un futuro se pueda leer desde otro punto de vista y en clave utópica para imaginar nuevos mundos posibles. Muchas gracias.